Para terminar el ejercicio 1 vamos a encarar el inciso C de este ejercicio, que dice: verifique gráficamente que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa, y que el coseno de alfa es igual a el seno de 90 menos alfa. Esto se refiere también a las relaciones de los ángulos complementarios. Recuerden que un ángulo complementario es aquel que es necesario sumar a otro para llegar a los 90 grados. Supongamos, tenemos un ángulo de 30 grados, el complementario es 60, ya que la suma de los dos da 90 grados. Bien, fíjense que pide resolver este problema, pero de forma gráfica, o sea que demostremos gráficamente estas igualdades. Para lo que vamos a valernos nuevamente del círculo trigonométrico de radio unitario, en el cual vamos a enmarcar, como siempre, nuestro triángulo, con el cual realizamos todos los análisis de los puntos exteriores de este ejercicio, y vamos a nombrar a este ángulo alfa, como lo veníamos haciendo. Ya habíamos visto que este que está aquí era el cateto opuesto al ángulo, ¿se acuerdan? Y habíamos llegado a la conclusión de que era igual al seno de alfa. Y este que está aquí era el cateto adyacente al ángulo, porque apoya el ángulo sobre ese lado, y era igual al coseno de alfa, o sea, el ángulo de este triángulo. Estas son cosas que habíamos visto en los puntos anteriores de este ejercicio. Ahora bien, definamos un segundo triángulo, también incluido en el círculo unitario, que va a ser este que voy a dibujar en rojo. Fíjense que los dos, tanto el primero, que es un triángulo dibujado en negro, como el segundo, que está en rojo, comparten la hipotenusa. La hipotenusa es esta que está aquí. ¿Está? Ahora, vamos a definir un ángulo para sacar las propiedades trigonométricas de este nuevo triángulo. Y el ángulo que voy a tomar es este que está acá. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bien, ese ángulo va a valer, si de aquí a aquí hay 90 y de aquí a acá hay vale alfa, este ángulo va a valer 90 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si de acá a acá hay 90, le resto alfa, es este ángulo que yo dibujé en rojo. O sea que ese ángulo es 90 menos alfa. ¿Está? Bien, por comparación con el otro triángulo, con el triángulo negro, habíamos dicho que si este es el ángulo que voy a estudiar, este cateto va a ser el cateto opuesto a ese ángulo. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto? Es igual al seno del ángulo, y este ángulo es 90 menos alfa. Lo mismo podemos hacer con este que está aquí. Este va a ser el cateto adyacente, porque el ángulo está apoyado sobre ese lado, sobre ese cateto, y comparando con el triángulo negro, decíamos que el cateto adyacente es igual al coseno de alfa, en este caso al coseno del ángulo correspondiente a este triángulo, que va a ser coseno de 90 menos alfa. ¿Está? Bien, voy a escribir acá abajo las dos conclusiones que llegamos recién del triángulo rojo. El cateto opuesto es igual al seno de 90 menos alfa. Y el cateto adyacente igual al coseno de 90 menos alfa.
Pero ahora fíjense, esta altura es igual a esta altura. Quiere decir que el cateto opuesto del triángulo negro, cateto opuesto, va a ser igual al cateto adyacente del triángulo rojo. También podemos comparar estas distancias. El cateto adyacente del triángulo negro es igual al cateto opuesto del triángulo rojo. Cateto adyacente del negro igual al cateto opuesto del triángulo rojo. La longitud estamos hablando. Y si ahora reemplazamos lo que equivale tanto el cateto opuesto en rojo por la función trigonométrica como el cateto adyacente en negro y su función trigonométrica, vemos lo siguiente. El cateto opuesto del triángulo negro era el seno de alfa, va a ser igual al cateto adyacente en rojo, que es coseno de 90 menos alfa. Y, haciendo la misma comparación, el cateto adyacente del triángulo negro era el coseno de alfa, este que está acá, va a ser igual a el cateto opuesto del triángulo rojo, que es seno de 90 menos alfa. Y con esto queda demostrado lo que nos pedía el enunciado. ¿Ah? Es una demostración gráfica de que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa y que el coseno de alfa es igual al seno de 90 menos alfa. Esta igualdad van a tener que tenerla presente porque se usa en problemas que vienen más adelante en la práctica. Bien, con esto terminaríamos la resolución del problema 1.